Bueno, ahora estamos de vuelta. Espero que ahora se pueda escuchar bien. Vamos a dar espacio para que todos se puedan conectar. Perdón, pero como dije recién, necesitamos aprender y bueno, de a poco vamos a ir aprendiendo todo el tema de la tecnología. Así que les pido mil disculpas. Tenemos que perfeccionar y en lo particular, como dije recién, no estamos tan acostumbrados al uso de las redes sociales. Pero bueno, espero que ahora se escuche mejor. Bueno, lo más importante obviamente era el mensaje, por eso, por más que se veía quizás bien, es la palabra, el lenguaje, que es lo que queremos transmitir. Bien, bueno, te decía que hoy tenía algo para compartirte, una reflexión, y lo que hoy te quiero compartir, yo le puse como título, Recuerda y haz las primeras obras. Sí, el título de hoy es Recuerda y haz las primeras obras. Y este mensaje viene de la carta que escribió Juan en el libro de Apocalipsis de parte de Jesús a una iglesia, la iglesia de Éfeso. Esto está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, en la primera parte. Juan agarra y escribe las palabras de Cristo para esta iglesia. Y las palabras de Cristo para esta iglesia era, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Este fue el mensaje de Cristo a una iglesia que estaba pasando un momento difícil. El contexto del cristianismo en esta etapa de la historia es un contexto de persecución, un contexto que requería que el mensaje de Cristo tenga mucha valentía, tenga mucha paciencia. El costo de seguir a Cristo representaba la vida misma. Y Cristo envía un mensaje a esta iglesia y en una parte de su mensaje le dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído, pues si no, vendré a ti, arrepiéntete y haz las primeras obras. Por eso yo titulé este pensamiento, lo que creo de parte de Dios, poder compartirte en esta noche. El título de este mensaje, recuerda y haz las primeras obras. Así como la iglesia de Éfeso estaba en un contexto especial, difícil en su historia, creo que la iglesia hoy en general, no Casa del Rey solamente, sino la iglesia de Cristo, está en un contexto especial, está dentro de un proceso, ¿sí? Y creo que era lo que venía hablando antes, el proceso de cuarentena a nivel global, mundial, ha hecho que la iglesia tenga que reacomodarse, reconfigurar sus costumbres y su estructura. Y esto ha traído un sinfín de nuevos paradigmas y pensamientos. Y creo, es una convicción interna que tengo, que el Padre ha permitido que la iglesia transite este proceso. Creo que no es casualidad, creo que a Dios Padre no se le escapó, no es que Dios mandó esta pandemia y envió esta situación, pero en su soberanía creo que más allá de que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, creo que el Padre permitió este proceso en el cual la iglesia está insertada, permitió este proceso para refinarla, para sacar lo mejor de la iglesia, para que la iglesia tenga que aprender cosas que necesita aprender e incorporar. Todos los procesos de la vida, más allá del que estamos viviendo como iglesia, tienen un propósito. Eso es lo bueno de saber los que estamos como hijos de Dios en las manos de Dios en su perfecta voluntad. Que vamos a ser procesados, de eso no hay duda. Todos vamos a ser procesados de una u otra forma y todos somos metidos en procesos. Pero todos nuestros procesos en nuestra vida tienen un sentido, tienen un propósito. No es que vas a tener que transitar por situaciones difíciles en la vida porque sí, o porque al Señor le gusta que tengas que ser probado o de alguna manera que tengas que pasar por situaciones de dolor o sufrimiento, sino que el proceso tiene propósito. Y a modo de introducción, quiero darte algunas cosas a tener en cuenta en relación al proceso. Si estamos como iglesia en un proceso especial, quiero darte algunas consideraciones que creo que son importantes para que tengamos en cuenta. Lo primero que quiero decirte es esto, que el proceso tiene un propósito. No es porque sí. Hay una razón de ser. El día que se levante esta cuarentena y nos volvamos a juntar, tenemos como iglesia que haber aprendido algo.
No es que esto estamos esperando que esto termine para volver a hacer lo mismo de antes. No, no. Tenemos que hacer cosas y mejorar las cosas en base al nuevo entendimiento que Dios nos está dando en este tiempo. Creo que de alguna manera a nivel global esto sucedió porque Dios quiere que algo tenemos que aprender. Dios está creo que con expectativas de que la iglesia abrace una nueva revelación, un nuevo entendimiento. Lo primero que quiero decirte es que todo proceso en la vida tiene un propósito, tiene un sentido, no es porque sí. El proceso generalmente que vivimos tiene que ver con romper ciclos en los cuales el enemigo nos mete círculos tóxicos, ciclos de recurrencia, de pensamientos que nos impiden avanzar. Y el proceso tiene como ese objetivo, romper ciclos en nuestra vida y permitirnos crecer, avanzar de diferente manera. En ocasiones el dolor y el sufrimiento son parte del proceso, porque siempre la formación del carácter requiere pasar por situaciones de dolor y sufrimiento. Dice la palabra que Jesucristo aprendió lo que era la obediencia mediante el sufrimiento. No es que el estar de la mano con el Señor nos exime del sufrimiento, pero sí sabemos que parte de ese proceso quizás tenga que abrazar un periodo de dolor y sufrimiento, pero tiene que ver con formar el carácter, tiene que ver con refinar nuestro corazón, con purificar nuestra fe. El proceso no solamente tiene un propósito, el proceso a veces abraza dolor y sufrimiento. No sé cómo estás transitando esta cuarentena. Hay muchos que creen que la iglesia y el evangelio está siendo intimidado por esta situación. Yo no creo que eso esté sucediendo. Quizás hay persecución en algunos lugares del mundo, pero no creo que esta sea nuestra situación. Pero sí entiendo que hay muchos en la iglesia que están padeciendo esta situación porque no nos podemos volver a juntar, porque no podemos volver a nuestras actividades. Quiero decirte que el proceso incluye en ocasiones el dolor o el sufrimiento, pero tiene que ver con fortalecerte y fortalecerme, ¿sí? Y el proceso tiene poder cuando yo no lucho contra eso, sino que abrazo esta situación sabiendo que Dios tiene el control. Dios sigue sentado en su trono en esta situación. En ocasiones yo lucho contra lo que estoy viviendo, y ese luchar me frustra y no estoy entendiendo que todo está en el plan de Dios, en su soberanía, que al Señor no se le escapa nada, que de la misma forma en que sostuvo a la iglesia en todos los tiempos, la va a sostener en este tiempo, y vamos a pasar este tiempo, y vamos a superar este momento, y tenemos que hacerlo teniendo en cuenta lo que hemos aprendido, aquello que hemos incorporado. El proceso tiene un principio y tiene un final. Otra cosa para que tengas en cuenta que el proceso no dura para siempre. Tiene un inicio y tiene un final. Si estamos atravesando una etapa de desierto, si estamos siendo procesados, quiero decirte que eso no es eterno. Quiero decirte que Dios, cuando permite que transitemos procesos en nuestra vida, tiene un día de inicio y un día de final. Jesucristo, cuando estuvo en el desierto, estuvo por 40 días, no estuvo siempre. En esos 40 días que estuvo con el Señor, fue procesado, fue tentado por el enemigo, pero Él salió adelante con el poder en base a las Escrituras, y dice la palabra en Lucas que Él salió en el poder del Espíritu. Él salió empoderado, lleno de la unción. El proceso cumplió su objetivo. Jesús transitó ese momento, pero tuvo un inicio y tuvo un final. Cuando luchamos en contra de lo que estamos viviendo, cuando nos resistimos a aceptar de que esto es parte del plan de Dios, aunque no lo entendamos, cuando luchamos con ese pensamiento, lo que hacemos es perdernos en medio del desierto. Y podemos caer en el error de lo que pasó con el pueblo de Israel, que un camino de 11 jornadas, de 11 días, se transformó en 40 años y toda una generación murió en el camino, porque estaban libres físicamente, pero en su corazón seguían esclavos a pensamientos recurrentes, a círculos tóxicos de duda, de esclavitud, y no pudieron ser libres. Y lo que te estoy diciendo es que no es que nos tenemos que resignar a lo que esté pasando, sino aceptar que este tiempo es un tiempo para aprovecharlo, es un tiempo de Dios especial, que como iglesia tenemos que sacar lo mejor de esta situación. Ahora bien, este es el contexto que quiero que abracemos y que tengas en cuenta. Otra cosa, antes de empezar con la reflexión, es que en el proceso nunca estás solo. Estamos siendo procesados como iglesia y muchos se sienten solos porque no nos podemos ver,
Y muchos están en sus hogares, pero aún sienten la soledad de no estar con el calor de la hermandad, de la familia, de la fe. Quiero decirte que en el proceso nunca estás solo, ¿sí? Nunca estás solo. El Señor está en tu casa, el Señor está en vos. No es que ahora que nos estamos conectando, el Espíritu Santo ahora está inundando tu casa. No, el Espíritu Santo está en vos, está en tu casa. Ahora lo que estamos haciendo es simplemente edificarnos unos a los otros, estimularnos al amor y al hambre y la pasión por Jesucristo, pero el Espíritu Santo está con vos. En una ocasión el profeta Elías huyó porque se sintió amenazado por una amenaza de muerte por parte de Jezabel, la esposa del rey Acab. Él había tenido una situación de mucha valentía. Él salió victorioso por haber confrontado a 450 profetas de Baal, pero frente a la amenaza de muerte de Jezabel, la esposa del rey Acab, tuvo miedo y entró en depresión. Y se escondió en una cueva. Y en ese momento Dios lo llama y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Es importante en esta situación. Elías había tenido un momento emocionalmente álgido e increíble porque había confrontado y Dios lo había respondido de una forma cósmica. Fuego del cielo había descendido a la tierra. Sin embargo, frente a una amenaza, él se sintió deprimido hasta la muerte. Y se escondió en una cueva. Y no es que Dios lo recriminó, Dios le dijo: salí de ese lugar. Dios le dijo: ven acá afuera. Dios le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Mostrándole que en esa situación de oscuridad, que en esa huida, en ese proceso que estaba viviendo Elías, Dios estaba con él. Lo último, para que tengas en cuenta, en todo proceso necesitamos mirar las cosas en perspectiva. Y lo único que nos ayuda a mirar las cosas en perspectiva es la palabra. Hay veces que no podemos mirar las cosas de una manera diferente porque estamos muy metidos en el problema. Lo único que nos permite abstraernos del problema y mirar las cosas como Dios las ve es mirar las cosas en perspectiva, mirar las cosas desde el cielo. En Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 3, Pablo le habla a los colosenses y le dicen: tienen que poner la mirada en las cosas de arriba, tienen que buscar las cosas de arriba. No solamente poder mirar en perspectiva es mirar las cosas de lejos, sino es mirar las cosas como Dios las ve y entendiendo que tenemos una herencia que no se puede tocar porque es la herencia, la tenemos asegurada en Cristo. Ahora, este es el contexto y es el proceso que está viviendo la iglesia. ¿Y por qué te comparto esta reflexión? Porque siento que en este proceso que está viviendo la iglesia tenemos que haber aprendido algunas cuestiones. Y estoy convencido que por lo menos hay dos, es lo que siento en mi corazón, lo que Dios viene hablando hace un par de semanas. Hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta cuando salgamos de esta cuarentena. Y creo que es parte del mensaje a la iglesia de Éfeso. Las dos cosas que tenemos que tener en cuenta, las dos cosas que tenemos que incorporar, creo que son parte de las palabras que Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso. Y la primera es: recuerda. Y la segunda: haz las primeras obras. Lo que siento en mi corazón de compartirte, que este proceso que estamos viviendo como iglesia, tenemos que salir más maduros, crecidos, y tenemos que reencontrarnos habiendo aprendido algo. Puede haber muchas cosas que el Señor quiera mostrarnos, pero en este tiempo siento en mi corazón compartirte, iglesia, Casa del Rey, y los que nos estén viendo, es que el Señor nos sugiere, nos aconseja, nos insta a recordar y hacer las primeras obras. Recuerda. ¿A qué se refiere el Señor cuando te dice y cuando me dice a mí recuerda? Es recordar las veces en que Dios intervino en tu vida. Recordar de dónde te sacó. Recordar cómo fue la primera vez que Él te abrazó. Recordar cómo te sostuvo en los tiempos de enfermedad, en los tiempos de escasez, en los desiertos de tu vida. Como seres humanos, como hijos de Dios, solemos olvidarnos. Y muchas veces nos olvidamos y le damos relevancia, le damos importancia al aquí y ahora. Y no te estoy diciendo que vivas del pasado, ni tampoco te estoy diciendo de que Dios se acuerda de tus errores, porque cuando Dios Padre te perdona mediante el sacrificio de Cristo, cuando uno se arrepiente de corazón, Él dice que no se acuerda de los errores que has cometido, porque la sangre de Jesús pagó todos nuestros pecados.
Los que cometemos, los que cometimos, los que hacemos y los que vayamos a hacer. Y cada vez que nos presentemos ante el trono de la gracia y confesemos nuestros pecados, Dios se olvida de cada uno de nuestros errores, porque cuando nos mira a nosotros, nos encuentra justificados. Dice, la deuda está pagada por Cristo, eso es más que suficiente. Pero quiero decirte que si bien Dios se olvida de tus errores, de tus pecados, ya no los trae más al presente, Dios no se olvida de las palabras que soltó sobre tu vida. Dios tiene memoria. Y cuando Juan le escribe a Éfeso y le dice recuerda, le está diciendo recordá las veces en que Dios te sostuvo. Recordá las veces, iglesia, en que fuiste perseguida, las iglesias en que te impidieron hablar, las veces que pusieron a costa del evangelio la vida de las personas. Sin embargo, la fe se sostuvo, la iglesia prevaleció, la iglesia permaneció. Y la iglesia permanece. Y lo que hoy siento en mi corazón de compartirte es que es necesario que recordemos en este tiempo. Con la vorágine del día a día, como llevábamos nuestra actividad hasta hace unos meses atrás, antes del 20 de marzo, donde empezó todo esto, probablemente muchos estábamos involucrados en muchas cuestiones y no teníamos un tiempo para detenernos y darnos cuenta de lo que Dios había hecho. Y muchas veces cuando nos olvidamos de lo que Dios hizo, es en el momento donde empezamos a dudar, donde empezamos a empezamos a flaquear en nuestra fe, porque sentimos que lo que está a nuestro alrededor no lo podemos manejar. Pero la Biblia nos enseña y nos habla de que es necesario recordar las veces en que Dios intervino. Es necesario acordarnos cómo Dios nos sacó, de dónde Dios te sacó. Porque en esas conversaciones que tengas con vos mismo o las tengas con otros, vas a ver cómo tu fe crece. Vas a ver cómo es importante para el día de hoy acordarte cómo el Señor te sostuvo. Todos los que son hijos de Dios, cada vez que hablo con ellos y miran para atrás y hablan de la historia de su vida con el Señor, todos hablan de la fidelidad de Dios. Aquellas personas aún que pasaron situaciones de enfermedad, aquellos que perdieron a un ser querido, que en el momento no lo entendieron, aquellos que tuvieron que vivir la quiebra de un negocio, la estafa de una persona, en ese momento no encontraron respuesta, pero cuando pasó esa situación, cuando pasó el tiempo, pudieron mirar para atrás y pudieron darse cuenta que Dios estuvo ahí. Esas son las cosas que tenemos que recordar en este momento. No abras tu corazón, no abras tus oídos a conversaciones que no te alientan en la fe. No te que tu espíritu no se alimente de todas esas conspiraciones en cuanto a la iglesia y en cuanto a la fe, sino que le creas a Dios de que Dios está al mando, de que es soberano y su plan se va a sostener en este tiempo como lo hizo en la antigüedad. Dios sigue sentado en el trono. Es más, a mí me pasó en estas semanas que Dios me empezó a hacer recordar todas las cosas que estuve viviendo hace 10, 15, 5 años atrás. Recibí mensajes de personas que me hicieron recordar cómo Dios intervino en esa situación. Y frente a la situación complicada que estoy viviendo en lo personal, hablando conmigo mismo, con mi esposa, decimos, ¿cómo el Señor no se va a volver a manifestar? Tenemos que recordar cómo Dios nos sostuvo. Tenemos que poner en alto esos memoriales. Tenemos que hacer memoriales. Y antes que me quieras apedrear por la herejía que te estoy diciendo, no te estoy diciendo que tenés que hacerte un ídolo. Pero el pueblo de Israel solía hacer un memorial en los momentos donde Dios intervino de forma sobrenatural. Edificaban piedras, marcaban un lugar geográfico, nombraban a alguien, pero ellos, ¿por qué? Porque entendían que de generación a generación tenían que transmitir esa evidencia del sostén y la provisión divina en diferentes situaciones. Es tiempo de que en tu casa puedas escribir las palabras que el Señor te dio, esas palabras que vos quizás hoy olvidaste o no tenés presente. Dios sigue estando en el trono y su palabra se sigue cumpliendo. Mira, no me quiero extender, pero cuando era chico, nosotros solíamos tener algo que se llamaba álbum de fotos. En esta semana mi hija vino con una idea, me dice, papá, podríamos tener un álbum de fotos. Quizás los que nos miran ahora, adolescentes o jóvenes, no conocen lo que significa un álbum de fotos. Cuando yo era chico, cuando era niño, que no era la era digital, no era la era de las selfies,
como ahora que nos sacamos fotos todo el tiempo y ni siquiera nos preocupamos por tenerlas en un registro de papel porque cada uno lo tiene en su celular. Cuando yo era chico era necesario tener una cámara de fotos, era un aparato muy grande para los que no lo conocen, hasta algunas cámaras eran muy pesadas y uno tenía que ponerle un rollo, que era un cilindro que adentro tenía una película, la cual se metía en la cámara de fotos y uno con eso podía registrar momentos importantes de su vida. Ahora, no era una tarea sencilla. Yo me acuerdo que en mi casa, en las casas de mis papás, con mis hermanas, teníamos nuestra cámara de fotos y tenía un costo. No era barato comprar un rollo y tampoco era barato revelar las fotos. Ahora, todo era medio compleja la situación y muy sofisticado para nuestra época. Porque el rollo tenía una cierta cantidad de fotos, vos no te podías exceder, no es como ahora que saco 5 o 6 fotos y elijo la que me gusta. En esa época sacabas una foto y no sabías cómo había salido. Y no podías repetirla porque si la repetías gastabas una foto más y cada rollo podía sacar entre, no sé, 25 y 30 fotos. Es más, si un evento importante no completabas esas 30 fotos, tenías que esperar hasta que haya otro evento importante en la familia para completar el rollo y mandarlo a revelar. Así que el álbum de fotos por ahí demoraba meses. Tenías rollos en un cajón apilado de años que tenías que revelar. Pero sí, pero de algo ¿cuál es el punto? Si algo estaba bueno en esa época, era que uno tenía un álbum de fotos. Y cuando compartíamos con alguien en casa que nos venía a visitar o íbamos a visitar a alguien haciendo sobremesa, veníamos y traíamos el álbum de fotos y compartíamos los momentos importantes de nuestra vida. El día en que nos egresamos, el día en que nació nuestra primera hija, el día en que nos bautizamos, todo evento importante estaba registrado ahí. Y eso nos hacía recordar ese momento y lo compartíamos. Hoy en día, en la era de las selfies, todo se ha licuado. Hoy nadie tiene un álbum de fotos. Es más, tenemos millones de fotos y muchas fotos son triviales del día a día. Me saco una foto de la milanesa que estoy comiendo y ese evento importante que estaba registrado en ese álbum hoy en día pierde su impacto, pierde su valor porque estamos acostumbrados. ¿A qué voy? Es que cuando yo era chico ese momento era importante, ese compartir, esa experiencia era lo importante con la otra persona, era mostrarle a la otra persona ese momento lindo, feliz, en el cual habíamos disfrutado nuestra niñez o algún evento, algún cumpleaños, algún momento especial. A lo que voy es que necesitamos hoy, como si fuese un álbum de fotos, recordar los momentos en los cuales Dios intervino, los momentos en los cuales Dios manifestó su gracia, su poder, en los momentos en los cuales Dios se glorificó. Dios lo va a seguir haciendo. Necesitamos recordar, hablar con fe, hablar con esperanza. Tenemos que tener un memorial de las cosas importantes en nuestra relación con Dios. Dejar de prestar nuestro oído al aquí y ahora, y así como Dios lo hizo en una oportunidad, lo va a seguir haciendo en esta oportunidad. En esta era de la tecnología, en la era de las selfies, en la era de la información donde somos abrumados, donde el giro tecnológico cada vez es más rápido, ¿sí? Y lo que hice 5 minutos ya pasó a la historia. Como hijos de Dios tenemos que aprender a recordar aquellas cosas que Dios hizo importantes en nosotros. Porque esos son el testimonio, esos son los que nos inspiran a hablar fe, son los que nos alientan. Y lo segundo que quiero compartirte de esta reflexión es que el mensaje a Éfeso no solamente es recordar, sino que lo segundo es haz las primeras obras. Y cuando dice las primeras obras, no se está refiriendo a las primeras cosas que hiciste. Cuando habla de primeras, habla de importantes, a las obras más importantes. Quiero mencionarte que la iglesia de Éfeso era una iglesia grande que no tenía problemas de doctrina, no tenía problemas en su hacer, porque tenía muchos ministerios, tenía muchas actividades. Dice la palabra que Dios, el Señor Jesús, de alguna manera reconocía la virtud que tenía esta iglesia en su arduo trabajo en la obra. Era una iglesia que identificaba a los falsos apóstoles, tenía discernimiento espiritual. Pero había algo que lo había dejado en un segundo plano, que se había olvidado, y era su primer amor, sus primeras obras, las obras importantes. ¿Y cuáles son las obras importantes
Son las obras que responden a cuando te convertiste, a esa pasión, a esa devoción que tenías al principio. Las obras que no están cargadas de la rutina, del desgaste del automático. Las obras que surgen por la pasión que tenés por el Señor, por la devoción que tenés con Él. Aquellos que se encontraron con la gracia y no pueden comprenderla son aquellos que quieren devolverle algo al Señor porque se sienten que son deudores, porque todo se lo debemos a Él. En ocasiones entramos en automático y nos olvidamos de esas situaciones y ponemos en primer lugar cosas que tienen que estar, pero que no son lo importante. Muchos están preguntando en este tiempo cómo hacer para encender la llama de la relación con Jesús a raíz de esta cuarentena. Otros han llevado su vida espiritual con una espiritualidad prestada, una espiritualidad de fin de semana, y no saben qué hacer para no enfriarse. Lo que acá el Señor nos está hablando es decir, tenés que recordar y hacer las obras importantes. Las obras que están cargadas de ese primer amor, de esa pasión, de esa devoción. Este desierto y este proceso tiene un objetivo. Y ese objetivo es que como iglesia tenemos que salir llenos del poder y la unción del Espíritu Santo, siendo entendidos en los tiempos y en lo que el Padre quiso hablar a nivel mundial para toda la iglesia de Cristo. En Oseas 2, versículo 14, el profeta dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Creo que una de las cosas que el Señor está produciendo con esta etapa de cuarentena, con este proceso que estamos viviendo como iglesia, es que Él quiere hablarnos a nuestro corazón. En la era de las selfies, en la era del llame ya, del quiero todo instantáneo, el Señor nos hizo parar la pelota, entrar como una etapa de desierto a nivel iglesia, pero creo que las palabras del profeta Oseas son consecuentes con este tiempo. El Señor nos dice, quiero hablar a tu corazón. Pero con el ruido de la actividad, con el ruido de los problemas, con el ruido de la televisión, con el ruido de todas las cosas que te desenfocan, no puedo hacerlo. La iglesia tuvo que entrar en una etapa de proceso, de quietud. Y no estoy diciendo que te quedes sentado sin hacer nada. Abrazar el proceso significa ponerte en pie y hacer las primeras obras y recordar. Por lo menos es lo que siento en mi corazón en este tiempo, que tenemos que practicar como iglesia. Es necesario detener nuestras vidas y darnos cuenta de qué es lo importante. Porque en el altar de lo urgente sacrificamos lo importante y cada día frente a las urgencias respondemos, porque somos gente comprometida, responsable y más con la obra del Señor. Pero no te olvides que en ese altar no se puede sacrificar lo importante. ¿Y qué es lo importante? Y es el primer amor. Es hacer las obras que Dios nos está pidiendo, las primeras, las básicas. Recordar, conectarnos con su palabra y conectarnos con Él. En este tiempo tenemos que dejar de reaccionar frente a lo urgente, porque lo urgente nos drena la energía. Lo urgente nos drena la energía. ¿Cuántas veces terminamos cansados a última hora, sabiendo que el Señor nos estaba pidiendo un minuto y no tuvimos tiempo? Y muchas de las cosas que hicimos tenían que ver con el Señor o con su reino. Pero el Señor nos está diciendo, está todo bien con eso. Pero como iglesia tenemos que volver a las primeras obras. En este tiempo de cuarentena, en este tiempo de desierto que Dios nos está hablando y Jesús también a nuestros corazones, volvimos a ver qué era lo trascendente, qué era lo importante. Que lo importante y trascendente es el tiempo en familia, el altar familiar, lo importante y lo gratificante que es poder abrazarnos entre los hermanos en la fe. En este tiempo volvimos a revalorizar lo que significa poder encontrarnos en el salón o en el templo, reunirnos como iglesia y compartir un tiempo de calidad juntos. Esas son las primeras obras. Abrazarnos y compartir lo que Dios está haciendo con nosotros, lo que hizo, y con fe y esperanza lo que va a hacer. Valoramos y hoy por hoy más que nunca lo hermoso y lo necesario que es abrazarnos y compartir un tiempo juntos como iglesia. ¿Cómo cuenta para cada uno de nosotros el sentir el amor de Dios por medio de los que nos rodean? Esas son las primeras obras, las obras importantes. A ver,
No es que Dios no quiere que te comprometas, no es que Dios no quiera que te involucres en todo lo que está por venir. Pero tenemos que hacer este ejercicio y no olvidarnos de cada palabra que Dios nos dio, de todas las veces que Dios intervino a nuestro favor, de todas las veces que Dios mostró su gloria, porque eso nos va a dar el sustento cuando tengamos que atravesar momentos de prueba. Y no te olvides que lo trascendente y lo importante es no perder el primer amor, hacer las obras primeras, las importantes. Como conclusión y antes de terminar, quiero desafiarte a que la pasión y la devoción que tenías al principio, cuando te encontraste con Jesús, la primera vez, que te hacía caminar la milla extra, sea la misma que hoy te anime a no bajar los brazos y a creerle a Dios, que lo que va a hacer con su iglesia en este tiempo va a ser extraordinario. Que cuando esto pase, porque esto va a pasar, tardará unos meses más, unas semanas más. Algunos querrían que este fin de semana haya otro tipo de mensaje desde el gobierno nacional. Sea lo que tengamos que atravesar, esto va a pasar. Pero cuando pase, yo quiero desafiarte como hermano en la fe a que abraces como nunca esa pasión y esa devoción que tenías al principio, que te llevaba a caminar la milla extra, que te llevaba a hacer cosas que nadie quería hacer. Y no le des lugar a aquellas personas que te drenan tu unción, drenan tu energía, drenan tu fe. Y eso no significa que no abraces al que está dolido. Tenemos que abrazar y escuchar a la gente que está en necesidad. Pero aquellas personas que no te validan, que no te acompañan, que no te levantan los brazos, quizás no gastes tu energía en esa situación. Hay mucha otra gente que necesita que vos le levantes los brazos en este tiempo. Que vuelvas a abrazar a la gente como lo hacías en un principio. ¿Sabes qué? En estas semanas el Señor me hablaba, me hacía recordar cómo cuando yo era muy chico tenía esto tan claro en mi mente. Y quizás por las cosas de la vida, los afanes de la vida, los problemas de la vida, uno se va olvidando. Pero yo me acuerdo que cuando era chico, yo no podía pasar por el lado de un niño que estaba pidiendo, acá por ejemplo en Varadero o en San Pedro no es muy común, pero en Buenos Aires es muy recurrente que haya chicos, niños pequeños pidiendo dinero en la calle. Yo, joven, adolescente, no podía pasar por el lado de esos nenes y hacer algo. Me conmovía el corazón. Y en ocasiones les pedía que me acompañen e iba hacia algún lugar y le compraba algo de comer. No quería darle solamente dinero porque sabía que a pocos metros estaban los padres, que eran quienes nos mandaban a pedir dinero. Y yo en esa semana me acordaba de esas situaciones. Digo, Señor, no quiero perder ese corazón, no quiero perder esa motivación. No lo había llevado a comprarle una hamburguesa, sacarme una selfie y mostrarle a todo el mundo cómo estaba alimentando a un pequeño, con lo poco que tenía. Porque no me importaba. Más allá de que en ese tiempo no se podía. No me importaba. Pero con ese corazón yo buscaba mostrar al Señor las primeras obras. Recuerdo como me había pasado una vez que en la iglesia de la Cruz, en Villa Madera, había un niño pequeñito, una situación de extrema humildad y pobreza. No conocía lo que era un cine, lo que era un patio de comidas, y yo pidiéndole permiso a sus hermanas, lo llevé a un lugar para que pueda conocer un cine, ver una película, un patio de comidas. Y ya sé que quizás eso, no sé si iba a alimentar su espíritu, pero era mi forma de mostrarle el amor de Dios y que Dios es padre de huérfanos y que es aquel que cuida a las viudas. Esas son las primeras obras, las obras importantes. Recuerda y haz las primeras obras. Y antes, para terminar, quiero decirte lo último, que antes que tu trabajo, antes que tu servicio, antes que tus títulos, que tu teología, antes que el dinero que puedas utilizar para sembrar en el reino de Dios, lo que el Señor quiere es tu corazón. No lo olvides, iglesia. Todo eso está bien. Todo eso tiene que estar. Y celebro que esté. Es más, soy un arduo defensor de estar
poniendo todo mi trabajo, mi empeño, mi servicio, mis capacidades y mi dinero para el reino, establecimiento del reino de Cristo en la tierra. Pero no. Algo que me siento desafiado por el Espíritu es a no olvidarme cuáles son mis motivaciones, a no olvidarme qué es lo más importante. Vuelve al primer amor, iglesia, a las primeras obras. Esto va a pasar y, ¿sabes? Con esto termino. ¿Y sabes qué es lo importante? Que cuando esto pase, vamos a tener que rendir cuentas de lo que hemos aprendido de este proceso. Y podemos haber aprendido muchas cosas. Hoy siento de compartirte esto y abrirte mi corazón. De que siento de parte del Señor darte este mensaje. Que es necesario aprender a no olvidarnos de cómo Dios mantuvo su fidelidad. Y que esto nos sostenga en este proceso difícil. No sé si estás pasando un tiempo de enfermedad, un tiempo de crisis económica, un tiempo de soledad. Pero quiero decirte que así como lo hizo antes, lo va a volver a hacer ahora. Porque Dios no cambia y su palabra permanece. Y si en este tiempo te olvidaste cuál era tu llamado, olvidaste cuál era tu propósito, o si en este momento estás sintiendo que te estás enfriando, ten en cuenta esto: el desierto, según el profeta Oseas, en ocasiones es para hablar a tu corazón, para que en el silencio, así como lo hizo con Elías en esa cueva, en el silbo apacible, el Señor te recuerde sus palabras. ¿Qué estás haciendo con las palabras que Dios te dio? Muchos las han enterrado. Muchos sienten que el tiempo pasó, que ya no es su momento. Quiero decirte que cuando esto se levante, Dios te dice: es tu momento. Simplemente tenés que recordar y volver a hacerlo como lo hacías al principio. No te olvides que vamos a tener que rendir cuentas de lo que hayamos aprendido en este proceso. Y Dios, creo que la expectativa de Dios, no quiero poner en palabras de Dios que Dios no habla, pero siento en mi corazón que la expectativa de Dios es que la iglesia, una vez que termine esta situación, se levante, se ponga de pie en autoridad, llena del poder y de la unción del Espíritu Santo, le crea a Dios. Y así como los pastores David y Mile nos dieron esta palabra a principio de año, que teníamos que ser enfocados, nos enfoquemos en lo que Dios está determinando para este momento de la historia, para nuestras ciudades, para nuestras familias, para nuestras comunidades. Yo oro y te bendigo, amada iglesia, hermano, hermana en Cristo. Gracias por tus minutos, por tu tiempo. Sé que cuando nos vamos a reencontrar, ese abrazo y ese beso va a tener mucho valor, siempre y cuando lo podamos hacer o según las disposiciones que haya, pero esto va a pasar. Esto va a pasar. Y la iglesia va a seguir prevaleciendo, permaneciendo, porque así como lo hizo con Éfeso y a lo largo de la historia, lo va a hacer en este momento. Estoy totalmente convencido que así será. Te invito a orar para que el Señor selle su palabra en nuestros corazones y nos afirme en este tiempo con su Espíritu Santo. ¿Te parece? Oramos. Papá, te doy gracias por este tiempo, gracias por estos minutos en los cuales hemos podido compartir tu palabra, Señor, y compartir los pensamientos que has puesto en mi corazón, que siento de poder compartir con tu iglesia. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, te doy gracias, Señor, porque podemos atravesar este proceso como iglesia de tu mano. Gracias, Señor, porque como decían los primeros cristianos, Ebenezer, hasta acá nos ayudaste. No nos olvidamos de tu gracia, no nos olvidamos de tu favor, no nos olvidamos de cómo nos has sostenido en tiempos de crisis, no nos olvidamos cómo has sostenido tu iglesia en tiempos de persecución, de muerte. Hoy también vas a seguir sosteniendo tu iglesia. El evangelio no está siendo intimidado por el sistema. El evangelio eterno va a seguir prevaleciendo, porque el plan de Dios sobre la tierra va a seguir estando en medio de la iglesia. Eso va a seguir estando mientras haya un remanente santo, mientras haya familias de hijos e hijas de Dios que se comprometan con el primer amor, que se comprometan a no olvidarse de las cosas que Dios hizo y esas cosas que Dios hizo lo sostengan en medio de tiempos de dificultad. Oro por cada persona que está pasando un tiempo difícil de enfermedad. Quiero decirte que Dios es tu sanador.
Aquellos que están pasando una situación económica frágil, quiero decirte que Dios es tu proveedor, que así como te sostuvo anteriormente y como ha sostenido a lo largo de la historia a hijos e hijos en su economía, porque Él es el dueño de la plata y del oro, te va a sostener en este tiempo. No estoy diciendo que no vas a pasar por tiempo de dificultad, de sufrimiento y de dolor, porque parte del proceso tiene que ver con eso, para refinar nuestro carácter, para hacernos madurar. Pero te estoy diciendo que en medio del dolor vas a ver a Cristo glorificándose en esa situación. Quiero bendecirte, amada iglesia, porque por más que nos duele no volver a no estar cara a cara encontrándonos, sabemos que esto va a pasar, sabemos que Dios está en medio de esta situación y queremos recordar que así como lo hicimos por muchos años, lo vamos a seguir haciendo y nada ni nadie nos va a impedir que lo hagamos porque vos estás en control de todas las cosas. Quiero dar gracias por la vida de nuestros pastores. Gracias, Señor, porque los has puesto en este tiempo para liderarnos, para guiarnos. Gracias, Señor, porque queremos ser gente enfocada, Padre Santo. Y este año de la visión no queremos desenfocarnos con las noticias que nos abruman día a día, con las noticias que recibimos, Señor, sobre esta enfermedad, sobre esta pandemia. Hay una buena noticia mucho más poderosa, y es que Cristo sigue estando en medio de la iglesia, y la iglesia va a prevalecer en todo momento y en todo lugar, porque la roca y el fundamento es el mismo. Oro, Padre, dándote gracias por este tiempo, porque los procesos nos permiten, Señor, madurar y crecer. Y sé que saldremos de esta situación llenos de tu Espíritu Santo y como sucedió con Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Te bendigo, amada iglesia, y te doy gracias por tu tiempo, por tu gentileza en estos minutos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga mucho. Nos encontramos pronto. Seguí conectándote, que es muy importante para nosotros, para poder disfrutar, aunque sea a la distancia, del hecho de saber cómo estás y practicar la comunión de esta manera distinta, ¿sí? Dios te bendiga mucho.